Hola viajeros, me han invitado a un evento que se llama Folk and Huggins. Tiene buena pinta porque estaban hablando de folk, música y Huggins es comida. Y lo que es comida yo me apunto. Tiene buena pinta. Vamos para allá a ver de qué se trata. Welcome to Travel with Bobby. Bueno, la presentación, la llegada ha sido espectacular. Porque una cosa que sí me he dado cuenta, que cuando aquí hacen un evento y te ponen un gaitero en la puerta, eso significa que es un evento bastante importante. Ellos le dan mucha importancia a poner un gaitero, es un recibimiento que le dan al público. Y sí, eso es un buen detalle, que haya un gaitero en la puerta, porque aquí se utiliza el gaitero para todos los eventos importantes, las bodas, los cumpleaños o algún evento institucional. Y como les decía que esto va de comida, mirar qué detalle, que esto es la oda al Huggins. Ya les contaré un poco la historia de lo que es el Huggins y cómo llegó a ser un plato tan típico y tan tradicional escocés que hasta le han dedicado una oda un famoso escritor escocés. Y este es otro detalle interesante, ya que puedes disfrutar de una buena cena con música típica tradicional, con folk, en vivo. Y bueno, mientras esperábamos que nos traigan el primer plato, quiero decirles que en el menú está incluido 2 primeros, 2 segundos y 2 postres. Tú puedes elegir uno de cada. También tienes opción vegana, por si no quieres comer carne, pues tienes opción de pedir algún plato vegano. Dentro del menú también está incluido una bebida, que puede ser un refresco o cerveza o una copa de vino. Y aquí llega mi primer plato. Yo había pedido un caldo escocés, que me hacía ilusión probarlo. Este caldo está preparado con verduras tradicionales escocesas. La crema era increíble y esto va acompañado de un pan casero. Les digo que a mí me llamó la atención este caldo, lo bueno que está, ya que a mí no me gustan mucho las verduras, pero me quedé alucinado. La crema le da un toque increíble. Y esta canción me tuvieron que ayudar un poco a traducir por el acento escocés que tienen ellos, pero Bobby y Eddie han hecho una canción cómica sobre el famoso visita de los pandas que tuvieron aquí en el Zoo de Edimburgo. Bueno, llegamos al plato estrella, que es el Huggins. Aquí había una versión que era la normal o podías pedir una vegana. Para que te hagas una idea, este típico plato escocés es tan famoso que tiene un día en el calendario. Es decir, el 25 de enero por la noche se hace la noche de Burns, que es el escritor famoso escocés. Y esa noche se come Huggins en toda Escocia. Aquí en la mesa teníamos la famosa oda que le escribió Burns a los Huggins, lo tienes en inglés y en español, y este es un plato típico escocés, que el sabor es muy intenso y se elabora a base de asaduras de cordero o de oveja. Y como les decía antes, el 25 de enero, todos los 25 de enero, la gente se pone todas sus galas para poder festejar la noche de Burns y la noche del Huggins. Mirad qué cantidad de Huggins que me habían puesto. Nunca he probado tanto Huggins. Lo normal que te pongan 1 o 2. Pues ahí creo que había 5 o 6. Don't get ahead of me. In fact, I do not come from Scotland. I come...
is the name of your groups? We're called Random Scantum. Random Yeah. Okay. And my YouTube channel is Viajar con Fabi, Travel with Fabi. All right, okay. You say, welcome, Travel with Fabi. Okay. Right, come One, on. 2, 3. Welcome, Travel with Fabi. Y muchas gracias al grupo Random Scandum, Bobby and Eddie, y pasamos a los postres. Aquí había dos opciones. Maggie y yo hemos pedido uno cada uno. Esto es un cake vegano que estaba súper bueno, y esto que hay aquí es una crema de whisky. Un helado con crema de whisky. Y para finalizar, la estrella final era una cata de whisky. En este caso hemos catado 2 whiskies escoceses, acompañados con las famosas galletas escocesas. To Stuart, which is our expert for whiskey. He's gonna take us to a trip through the history and production regions in Scotland. So please, we can give him a warm welcome and learn a lot. Esto también es interesante porque no solo puedes probar buen whisky escocés, sino que te cuenta un poco el proceso de elaboración y la historia del whisky escocés. Vale la pena prestar atención porque te vas a salir con una información bastante importante. Bueno, viajeros, espero que les haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado, para mí ha sido una experiencia increíble. Creo que han conseguido la gente de Folk and Haggis en una cena reunir todo lo más importante que puedas conocer de Escocia, que es gastronomía, cosa que no está muy conocido. La gente pues viene a Escocia y dice el fish and chips. Pues no, habéis visto que hay platos muy típicos de aquí, muy buenos, recomendados 100%, y también la música. Y por último, como broche final, una cata de whisky, pues ¿qué más se puede pedir? No te olvides de entrar en la página de ellos si te interesa, si vas a venir a Escocia, Folk and Haggis. Luego te voy a dejar aquí la página de ellos para que solicites una reserva con tiempo, ya que las plazas son limitadas, y no te lo pierdas porque vale la pena. Para mí esta experiencia ha sido un 10. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. Bye bye. Y por último te dejo unas imágenes de unos turistas muy especiales que vinieron a visitar Edimburgo. Pero qué bueno será viajar con Fabi.